Hola amigos y bienvenidos de nuevo a su canal Gira Relojería. Estamos en enero del 2024. Les deseo que cumplan todas sus metas, todos sus planes que se han trazado para este año. No digo sueños porque los sueños se quedan en eso, en sueños. El día de hoy vamos a iniciar con los videos de este año. El video que veníamos preparando, que se venía preparando desde el año pasado y que ya habíamos anunciado, este video acerca del turbillón. El turbillón, que es este mecanismo extraordinario y hermoso creado por Abraham Louis Breguet en 1785 y patentado en 1801 por este mismo personaje. Es un sistema que es algo complejo, es difícil de entender, precisamente por eso me he demorado en hacer este video. No he encontrado la forma, desafortunadamente, de hacer una explicación sencilla en qué consiste este mecanismo, creado básicamente y principalmente por Abraham Louis Breguet, con el fin de compensar los efectos de la gravedad en la precisión de los relojes de la época, que en ese entonces eran relojes de bolsillo o eran relojes de pared, no eran los relojes de manilla que vemos actualmente. De hecho, incluso hoy en día no se requiere de un turbillón para darle precisión a un reloj. En 1980 aproximadamente se volvieron a empezar a fabricar estos mecanismos en algunos relojes, básicamente por lo extraordinario y por lo hermoso de su mecanismo, más que por compensar la gravedad, que fue el fin inicial con el que se creó este sistema. Entonces vamos a ver alrededor de este video algunas explicaciones. Para mí la explicación más simple es que el mecanismo que tiene un reloj para medir el tiempo, principalmente los segundos, es un mecanismo. El turbillón hace como una especie de brújula que en todo momento siempre mantiene una posición vertical del mecanismo principal del tiempo en el reloj, ¿sí? Por intermedio del turbillón, que de hecho inclusive creó mucha polémica por su nombre, porque turbillón significa torbellino, pero también vamos a ver dentro de la historia, en los comentarios que vamos a hacer a través del video, que este nombre tiene en realidad otra connotación totalmente diferente a lo que nosotros conocemos como torbellino. Así que bienvenidos de nuevo, espero que les guste, espero que entiendan, porque en realidad, vuelvo e insisto, es algo complejo, pero la idea era esa, la idea era tratar de entender cómo funcionaba este maravilloso mecanismo llamado turbillón, y espero que les guste. Y de nuevo les deseo lo mejor para este año 2024, que tengamos muchos videos en su canal Gira Relojería y que sigamos aprendiendo todos los meses, día a día, semana a semana, de este maravilloso mundo de la relojería que tanto nos apasiona. Así que bienvenidos y vamos a ver entonces qué significa, cómo funciona un turbillón. El turbillón. El turbillón, en francés torbellino, es un mecanismo de relojería creado en 1795 y patentado en 1801 por el relojero Abraham Louis Breguet, para compensar el efecto irregular que produce la gravedad sobre la marcha del volante y la rueda de escape cuando el reloj permanece en reposo con la misma posición durante un cierto tiempo, sobre todo en los relojes de bolsillo. Consiste en un mecanismo que hace girar sobre su eje un armazón en forma de jaula, normalmente una vez por minuto, sobre el que se montan el volante y el escape del reloj. Con la rotación del citado armazón en forma de jaula, el efecto producido por la fuerza de la gravedad sobre la marcha del conjunto volante-escape
no se concentra siempre en el mismo sentido, promediándose. Así se consigue incrementar la precisión del mecanismo del reloj. Originalmente concebido como un dispositivo para mejorar la precisión, los turbillones actualmente se incluyen en algunos relojes modernos de alta gama como un elemento exclusivo, demostración de virtuosismo técnico. El mecanismo suele estar visible mediante una ventana practicada a través de la esfera, mostrando su funcionamiento. La elección del nombre por el que se identifica esta invención parece injustificada y contradictoria, porque el término turbillón aparecía y todavía aparece en las definiciones de los diccionarios modernos relacionado con la palabra torbellino, en una criticada alusión a los movimientos de la por entonces recién terminada Revolución Francesa, aparentemente incompatible con la búsqueda de una mayor precisión. A pesar de que el inventor no dejó constancia de los motivos que le llevaron a la elección del nombre, es probable que el origen del término deba buscarse en una obra bien conocida por Breguet, la Enciclopedia, la Biblia secular de su tiempo, muy extendida entre los científicos e inventores, y más concretamente en un artículo de D'Alembert, en el que se hace referencia al idealismo cartesiano por el que la rotación de los planetas alrededor del Sol era debida a la presencia de un torbellino que los sostiene. En consecuencia, la elección del término podría ser una clara referencia a la combinación de las fuerzas y a la apreciación del orden cósmico entonces imperante, también mencionado por Voltaire en la metáfora del gran relojero. Lo que llevó originalmente al desarrollo del turbillón fue la necesidad, fuertemente sentida en el siglo XVIII, de disponer de cronómetros muy exactos para identificar de forma única y precisa la longitud geográfica de un punto sobre la superficie terrestre. Un país pionero en este campo fue el Reino Unido, que en 1714, tras un grave naufragio de 4 buques de su armada, promovió la ley de longitud, de manera que se formó la Comisión para la Determinación de la Longitud en el Mar, formada por un comité de técnicos y científicos. Cualquier persona capaz de resolver el problema descrito anteriormente recibiría un cuantioso premio de 20.000 libras, equivalente a 7.5 millones de euros en el día de hoy, de 15.000 libras o de 10.000 libras respectivamente, en función del hecho de que pudiera calcular la longitud con un error de menos de medio gramo, de 2/3 de un grado o de 1 grado. En 1775, 5 años después, Breguet abrió la sede de su empresa en París. Los estudios de Breguet partieron de la constatación del hecho de que la gravedad de la Tierra es un impedimento para el logro de la máxima precisión del reloj. La causa es el hecho del movimiento irregular cada vez que el reloj, portado en la muñeca o guardado en un bolsillo, cambia de posición. Breguet sabía que la única forma de compensar los errores asociados al movimiento del reloj y en consecuencia de su mecanismo regulador dentro del campo de gravedad terrestre era asegurar que el eje de giro de la unidad de regulación se mantenga siempre vertical, lo que es posible si el reloj se mantiene estacionario, pero imposible cuando se coloca en una posición irregular o es movido. Para compensar el error cometido por el eje del balancín durante su movimiento, Breguet decidió confinarlo con los órganos anexos en una jaula integral asociada al segundero, haciéndola girar continuamente a una velocidad de 1 revolución por minuto. La rotación continua del conjunto regulador permite la cancelación mutua de los errores producidos por el reloj en diversas posiciones y asegura una mejor lubricación y reduce la fricción entre los diversos órganos. Aunque el turbillón fue abandonado temporalmente, se volvió a poner de moda y se actualizó de nuevo cuando a comienzos del siglo XX se manifestó la necesidad de alcanzar un nivel aún más alto de precisión, que solo esta función podía asegurar, haciendo que el reloj pudiera ser identificado oficialmente como cronómetro. El turbillón dejó de ser una exclusiva de Breguet y se introdujo como muestra de excelencia en algunos productos de alta gama, un reflejo de la calidad de la artesanía en los relojes de otras marcas. Poco a poco se inició una carrera dirigida a la consecución de un turbillón capaz de reducir de manera más eficaz posible los errores relacionados con la gravedad de la Tierra, caracterizado por su aspecto elegante y por el uso de nuevos materiales. Dada la complejidad del mecanismo, algunas marcas, incluyendo Vacheron Constantin, no eran inicialmente capaces de realizar una estructura de este tipo, por lo que se vieron obligadas a comprar los talleres que ya estaban produciendo sus propios productos, como Brandt & Co., Breitling, Jaeger-LeCoultre, Fabre-Leboeuf, Albert Peloton, Girard-Perregaux, Ulysse Nardin o Patek Philippe. La necesidad de una precisión extrema en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial hizo perder de nuevo su importancia al turbillón, siendo superado por los relojes más económicos y fiables dotados de mecanismos de cuarzo.
El turbillón pasó a utilizarse cada vez menos por las empresas de alta relojería que no estaban especializadas en su producción. En 1980 se montó por primera vez un turbillón en un reloj de pulsera. En un primer momento había sido diseñado como reloj de bolsillo, obligado a permanecer en una posición vertical muy perjudicial, ya que tiende a la deriva por el centro de gravedad del mecanismo. En lo que tiene que ver con la mecánica, la gravedad tiene un efecto directo sobre las partes más delicadas del escape, el ancora, el volante de inercia y el muelle espiral. El elemento más delicado es la espiral, que funciona como el regulador de la velocidad del escape y por tanto es la parte más sensible a los efectos exteriores, tales como el magnetismo, los choques y la temperatura, así como a los efectos de regulación internos del volante de inercia, tales como las distintas posiciones de colocación de los tornillos perimetrales o el diseño de los brazos curvos y de los radios. Para contrarrestar estos efectos se han desarrollado numerosas invenciones. Los problemas relacionados con la temperatura y el magnetismo se han eliminado con el empleo de nuevos materiales. Los choques actualmente tienen un efecto mucho menor que en la época de Breguet gracias a los materiales más fuertes y resistentes. El oscilador todavía se perturba en el momento del choque, pero la espiral no se deforma con los golpes tan fácilmente como antes, restabilizándose rápidamente después de cada impacto. La fuerza de la gravedad entra en juego en los efectos restantes. El diseño del volante de inercia tiene una importancia considerable, siendo regulable mediante las distintas disposiciones de una serie de tornillos ajustables y con la configuración de los segmentos curvos terminales. Ambos elementos agregan una gran cantidad de variantes a la regulación de un reloj, en combinación con su montaje con los ajustes efectuados por el relojero, con el posicionamiento dentro del mecanismo del reloj y con los cambios de posición posteriores provocados por el uso por parte del propietario. Incluso hoy en día, con nuevos materiales y la mejora de las teorías sobre su comportamiento, es imposible regular un reloj mecánico para que mantenga el mismo ritmo exacto en todas las posiciones. El turbillón facilita a los relojeros de hoy en día la posibilidad de una mayor precisión que los movimientos convencionales, a pesar de que si no se ajusta correctamente el volante de inercia y se asegura que el resorte se expande y contrae simétricamente, se puede alcanzar prácticamente el mismo resultado. En consecuencia, un turbillón no tiene ningún efecto sobre la tasa de cambio que acompaña su posición horizontal, con el dial hacia arriba o hacia abajo, pero sí la contrarresta cuando se sitúa en vertical, colgando hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. En cambio, el efecto al cambiar de la posición horizontal a la vertical es mucho mayor que el cambio de tasa correspondiente al movimiento entre diferentes posiciones verticales. Por último, a través del tiempo se han creado diferentes tipos de turbillón. Tenemos el turbillón de eje doble, los turbillones dobles y cuádruples y el turbillón de triple eje, al igual que el turbillón volante. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Espero hayamos aprendido cómo funciona un turbillón, o por lo menos nos haya dado una idea general de cómo funciona este mecanismo, que es hoy en día un símbolo inclusive de estatus en los relojes de grandes marcas y las marcas más importantes a nivel mundial hoy en día, que los tienen en sus mecanismos y los tienen en sus relojes. Así que espero les haya gustado, espero hayan aprendido, sigamos aprendiendo en este año 2024 de todos estos temas que tienen que ver con la relojería a nivel mundial. Todos los días vamos a aprender, día a día, semana a semana, mes a mes, un nuevo tema, un nuevo aspecto que tenga que ver con este maravilloso mundo de la relojería. De nuevo, les deseo lo mejor para este año 2024, que cumplan con todos sus planes, con todos sus objetivos, y que sea un año maravilloso para todos, incluyendo a su canal Gira Relojería. Nos vemos, muchas gracias.